pero yo venía de un proceso de pérdida muy reciente, entonces yo de cierta forma estaba como, no preparada, esa no es la palabra, pero estaba como todavía en ese proceso de duelo, digamos, entonces como que no asimilaba el tamaño, digamos, de la pérdida. Después yo pensaba, qué locura, o sea, se puede complicar tantas cosas en un parto, y tuve una conversación con mi esposo que una vez, o sea, no sé por qué un humor así como tal, le dije, si te hubiera tocado escoger entre ella y yo, ¿a quién hubieras escogido? Y ese día, en ese momento, cuando está pasando todo eso, a mí me entró miedo y le dije a mi esposo, por favor, escógeme a mí. Si tienes que escoger entre el bebé, por favor, escógeme a mí. Yo no me quiero morir. Antes de que comencemos, tengo que advertir que el episodio de hoy puede que sea difícil de escuchar para algunas personas. Porque la historia de Karina Varela, nuestra millennial invitada el día de hoy, es la historia de una mujer que nunca se imaginó quedar en embarazo sin darse cuenta. Karina es la mamá de Samuel, su segundo hijo, un bebé que nació en el segundo trimestre de embarazo, lo que lo clasifica como un bebé prematuro extremo. Al momento de su nacimiento, algunos médicos y enfermeras le advirtieron a Karina que las posibilidades de sobrevivir de su hijo eran mínimas, prácticamente nulas. Y desde ese nacimiento inesperado, Samuel no ha hecho más que tumbar todos los pronósticos de vida para convertirse en un milagro andante. Si te interesa escuchar esta historia de valentía y resiliencia de Samuel y Karina, acomódate porque ya comenzamos. Estás escuchando Millennial Sin Rumbo, un podcast por y para millennials en autodescubrimiento. Yo me di cuenta que estaba en embarazo cuando tenía 15 semanas de embarazo. O sea, fue un embarazo sorpresa absoluta porque yo tuve mi hija y cuando ella tenía como 1 añito y medio, quedé en embarazo otra vez, lo perdí y me habían operado y pues yo no estaba, digamos, como pendiente porque me habían dicho, o sea, te operamos en enero, te vas a demorar un tiempo en que tu cuerpo como que finalice ese embarazo hormonalmente, entonces yo como que, o sea, para mí que no me llegara el periodo pues era de esperarse. Y en mayo yo me sentía rara, diferente. Entonces fui a mi doctora y ella me hizo unas preguntas que, o sea, después pensé, muy boba, muy ingenua, ¿cómo no? O sea, le dije, me siento cansada, me siento con sueño, me siento el estómago como pesado. Y ella, ¿cuándo fue tu último periodo? Y yo, la verdad, ni sé, porque yo tuve a mi hija, luego volví, quedé en embarazo, luego la cirugía. Entonces, y yo hice lactancia y yo sabía que después de lactancia todo se demora otra vez como en volver a lo normal. Yo le dije, mira, la verdad, yo no estoy ni pendiente, no tengo ni idea. Hace una prueba y al segundo me dijo, felicitaciones, estás en embarazo. Al otro día me voy para el ginecólogo y me hicieron un ultrasonido de 15 semanas. O sea, ya había pasado el primer trimestre y yo, cuenta me había dado. Hago un paréntesis para explicarles la línea de tiempo de un embarazo. De manera muy básica, es la siguiente. Comúnmente se conoce como un bebé a término al que nace entre los 8 y 9 meses. Pero en términos médicos, el desarrollo del bebé se cuenta en semanas. Estas semanas se dividen en 3 periodos, o trimestres. El primer trimestre se conoce como embriogénesis, que va desde la tercera semana de embarazo hasta la 11 o 12, y es la etapa en donde se forman todos los órganos por primera vez. El segundo trimestre empieza más o menos entre la semana 14 a la 26, donde se da el desarrollo del feto. Como para esta época los órganos ya están formados, en esta semana se empiezan a generar las conexiones entre los órganos y se da el crecimiento del bebé. Para el tercer trimestre, que va desde la semana 26 en adelante, el crecimiento del bebé se acelera para prepararse para el nacimiento, y además el bebé empieza a acomodarse en la posición correcta para el parto natural. Samuel nace en la semana 26, lo que médicamente lo clasifica como un bebé prematuro extremo al nacer antes de la semana 28.
Y según algunos médicos, cuando un bebé nace antes de la semana 24 de embarazo, tiene apenas un 50% de posibilidades de sobrevivir. Al no darse cuenta de las primeras 15 semanas de su embarazo, Karina se ha saltado toda una etapa en la que tiene que hacerse chequeos médicos y tomar pastillas prenatales. Entonces, como a las 23, como a las 22 semanas por ahí, un día me desperté sangrando, me fui para el médico y me dijeron, no, pues, o sea, tu embarazo, pues es normal que, o sea, no alcanzaste como a cicatrizar y a curar antes del embarazo, entonces, pues esa sangre, digamos, es sangre vieja. Pero por precaución, vamos a ponerte como 1 o 2 semanitas en bed rest y de ahí vemos. Fui después del bed rest y me dijeron, bueno, ya todo perfecto, el bebé está bien, está creciendo bien. Bueno, un día me desperté, me acuerdo, fue un miércoles, y sangraba otra vez, pero ya esta vez, bueno, no te voy a dar detalles muy gráficos, pero pues diferente al primero. Y le dije a mi esposo, corramos al hospital porque, o sea, no es normal. Llegamos al hospital, no sé, yo me desperté, digamos, 7 de la mañana, llegamos al hospital a las 8, Samuel nació ese día a las 11 de la mañana. En el carro ya yo tenía unas contraccioncitas pequeñitas, pero, o sea, a pesar de que yo ya había sido mamá y todo, es como que uno no sabe muchas cosas, pues, o sea, de algo así nunca había vivido, entonces yo no tenía pues como, pero eran contracciones y yo decía, pero qué dolor de estómago tan raro. Bueno, me pasaron de una, me hicieron exámenes, entró una doctora como de urgencias y me dijo, sí, vamos a llamar a tu ginecólogo ya porque estás en full trabajo de parto. Me pusieron de cabeza en una camilla, o sea, me amarraron y me pusieron como en paraje de manos en una camilla para quitar presión. Me pusieron medicina que me era como un calor por dentro, o sea, pero todo esto, te digo, pasó en cuestión de 5 minutos. Entonces, bueno, llegó mi ginecólogo porque él trabajaba ahí en el mismo hospital y me dijo, vamos a hacer posible, pero tu cuerpo está listo para tener el bebé y claramente el bebé no está listo para nacer. Entonces, no, o sea, no sé ahí qué le pasa a uno por la mente. Honestamente es como algo tan desconocido y tan fuera de tu control que uno dice, pues bueno, ya después de que me pusieron la medicina, me dejaron ahí como inclinada y una enfermera me dijo, si sientes ganas de empujar, o sea, de pujar, me llamas. Salió ella de la habitación y flum, de una, así, presión. Le dije a José, llámala porque siento la presión y como esa necesidad de pujar. Entonces ella entró y me dijo, ¿qué pasó? Y yo, sí, o sea, siento la presión ya. Y me dijo, no, entonces llamemos al doctor otra vez. Y él entró y me dijo, te vamos a hacer una cesárea ya. O sea, el bebé tiene que nacer ya porque si no estás en riesgo vos y estás en riesgo él. Se llevan a Karina a sala de cirugía y menos mal su esposo José la acompaña, porque las noticias que le dan no son buenas. La neonatóloga que me veía me decía, 8 de 10 no sobreviven. Y los 2 que sobreviven, los problemas van a ser inmensos, de todo tipo. Me dice una enfermera, el tuyo va a ser uno de esos 2. ¿Oramos? Y yo, sí. A pesar de que yo sentía pues que todo pasaba tan rápido, me movían, me ponían agujas, me hacían de todo en ese momento. O sea, para mí paró cuando ella me dijo oremos. Y yo, bueno, y me acuerdo que ella me cogió del brazo, habló con Dios y le dijo que este bebé sea uno de esos 2 y en tu nombre él va a estar bien y todo va a salir bien, amén. O sea, fue una cosa de 10 segundos, pero yo cierro los ojos y todavía siento la mano de ella en mi brazo y recuerdo cómo en ese momento todo paró y bueno, nace Samuel y lo primero que él hizo fue un gritico que todavía también lo escucho. Pero él tomó ese primer aire, hizo un sonido y todo el mundo gritó, se emocionó y después me dijeron que es inesperado porque o sea, es como a él lo sacaron cuando él todavía era un feto, o sea, no se esperaba que él hiciera nada y con ese primer aire que él tomó fue como la señal que dijo, estoy listo. Entonces, bueno, de ahí sí te digo que antes de que naciera fue loco el ritmo. Cuando él nació fue locura. O sea, lo tenían que intubar y en el hospital donde él nació no había los cuidados intensivos que él requería. Entonces, lo primero que tenía
era estabilizarlo para llevárselo a otro hospital. Yo me quedé como con el médico y la enfermera y no me di cuenta más como de lo que pasó con él, pero mi esposo, yo le había dicho pues que claramente estuviera más pendiente de él, cuando ya él viera que yo estaba bien, que estuviera pendiente del bebé. Entonces José se hizo pues allá y bueno, Samuel lo estabilizaron y se lo llevaron y mi esposo como que, ¿qué hago? Y yo, ándate con él. Él se fue con el bebé y porque igual yo sabía que ya mis papás venían al hospital donde mí. No sé para dónde se lo llevaron o qué más pues pasó. A mí me terminaron de hacer la cirugía. Ya después me pasaron a recuperación y cuando yo estaba en recuperación, no, cuando salí a la recuperación ya mis papás estaban ahí. Al poquito tiempo trajeron a Samuel como en pues es como una incubadora móvil, pero o sea, es una cosa loca, así, aparatos, mangueras, tanques de oxígeno, de todo. Y ahí lo conocí, porque cuando él nació yo no lo vi, yo no, nada. Me dejaron meter la mano como a la incubadora donde lo llevaban y él sacó la manito y era una cosa miniatura, así como, pero pues yo tampoco no me podía sentar ni nada, entonces medio lo vi y ya, se lo llevaron. Le terminan la cirugía de cesárea y la transfieren esa misma noche al hospital en donde está Samuel. Al otro día la llevan a cuidados intensivos a ver a Samuel. Y llegamos allá al cuarto de él y yo no sé yo qué esperaba, pero cuando lo vi, eso no era lo que yo, o sea, yo esperaba un bebé, o sea, yo, pues con lo que ya dio comida y todo, pues yo sabía que él estaba prematuro, pero pues no tenía ni idea. Y cuando me paro y lo veo, pesaba 2 libras, o sea, era de este tamañito, y ni siquiera tenía la piel todavía completa. O sea, se le veía, acá en el pechito se le veían los latidos del corazón, las venitas, no tenía pues claramente ni pelo ni uñas. Fue como un shock duro porque yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo? O sea, ¿qué sigue? Yo no tenía ni idea ni qué esperar ni nada porque pues aunque uno ya es mamá, esta situación nunca uno va a estar preparado. Los meses que siguen son muy difíciles, porque lo que toda madre espera es poder llevarse a su hijo cuando le dan salida del hospital. Pero Samuel, lamentablemente, no puede irse con ella. Yo, o sea, entre mi recuperación, cuidar a mi hija y él, yo entré como en un estado de supervivencia que pues, no sé, todavía no logro descifrar completamente, pero bueno. Y yo no podía pues claramente manejar esos primeros días, tenía cesárea, entonces yo me vine a la casa ese día que me dieron salida y el día que volví, no me acuerdo si fue, sí, creo que fue al otro día, volví, ahí ya, tuve como ese primer, bueno, sentémonos, hablemos, los médicos todos se reúnen, ahí hay cardiólogo, bueno, lo que te puedas imaginar, neonatólogo, y ellos me dijeron, mira, el pronóstico, pues claramente hay muchas cosas que el bebé tiene que hacer por seguir creciendo, pero pues este es el plan y ellos pues te explican, pero pues hay muchas cosas que uno la verdad no entiende. Todo el mundo me decía, vos tan fuerte. Yo por dentro estaba muriendo en el sentido de que me sentía, y todavía, una culpa. Que yo decía, si yo hubiera sido juiciosa, si yo hubiera tomado vitaminas prenatales, si yo hubiera esto, si yo hubiera lo otro. Porque yo nunca supe, porque yo entré en ese trabajo de parto prematuro, ni nunca creo que voy a saber, pero bueno, esos primeros días duros, porque de ahí con un bebé prematuro y más así pues tan prematuro, cada minuto puede pasar algo. Aquí estamos hablando de que el corazón, los pulmones, los ojos, los riñones, o sea, uno nunca es consciente de todo lo que hace el cuerpo hasta que le toca esperar que lo haga. O sea, cosas tan sencillas como que hay una valvulita en el corazón que cuando los bebés nacen y toman ese primer aire, flun, se cierra esa valvulita en el corazón. Pues la de mi hijo no se cerró porque pues
él no estaba listo para eso y todos los días había que esperar a ver si se cerraba la valvulita. De ahí exámenes 100.000. Una de las primeras preocupaciones era esa, el corazón y los pulmones era como el enfoque de que no dejara de funcionar ninguno de los dos. A Samuel lo internan en el hospital 4 meses. Y en esos casos el hospital ofrece un servicio de hospedaje llamado la Casa de Ronald McDonald. Esa casa está ubicada frente al hospital y los padres con hijos internados pueden hacer uso de sus cuartos. Ahí pueden dormir, comer, bañarse y descansar entre visitas. A Karina le asignan un cuarto y aunque al principio no tiene muchas ganas de ir, eventualmente es tan conveniente que empieza a quedarse más, sin darse cuenta de lo mucho que esa estadía la ayuda emocionalmente. Entonces el plan mío siempre era, yo estaba en el día lo que más pudiera aquí y tipo 5 o 6, que ya pues mi hija se empezaba a alistar para dormir, yo me iba al hospital y pasaba toda la noche allá con el bebé. Y me gustaba quedarme hasta después de que hicieran el primer round médico, que era como cuando ellos tomaban las decisiones del día, te daban el plan de lo que iban a hacer, de las medicinas y una bobada, pero a mí me gustaba ver la enfermera que llegaba en el día, quién era. Unos días, si esa enfermera no me daba como el fío que era, yo me quedaba todo el día, no era capaz de dejarlo. Él estaba en su incubadora que era tapada y yo literal me sentaba en una reclinadora al lado a extraerme leche, a leer, a ver el celular y a mirar por la ventana, porque lo bueno fue que teníamos el cuarto de él era para él solo, había una neverita para la leche, reclinadora, una cama y una vista divina, como un lago y grande, entonces yo estaba ahí sentada, se me pasaban los días, los primeros días respondiendo mensajes de todo el mundo, qué pasó, qué ha pasado, dicho, cómo está el bebé, no sé qué, y hablando con una amiga que yo no sé si ella sabe, pero ella me daba unas inyecciones de amor y de tranquilidad y de fuerza que me acuerdo que un día yo me sentaba ahí y veía el amanecer, o sea, el sol salía por ese lado de la ventana y un día ella me llamó como a las 5 de la mañana, no sé, me dijo como que, hola, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo van? Y yo, no, bien, ¿qué ha pasado hoy? A Samuel le monitoreaban el peso, o sea, todos los días, por la mañana y por la noche lo pesaban. Entonces la primera pregunta de los que ya sabían era, ¿cuánto subió Samuel? Subió 100 gramos y todo. Y ella me daba, pues ahí siempre me decía, Karen, ese día que mira el amanecer es el recordatorio de que Dios existe, y Él está contigo, no te angustias, no sé qué, bueno, y ahí se me pasaban los días y las noches y pues dormía. El hospital tenía un programa buenísimo para familias, nos invitaban a pintar, nos invitaban a hablar con otras mamás, pero bueno, sí, ahí me pasaban los días. En el hospital la rutina de Samuel es 24/7. Lo pesan y lo alimentan cada 3 horas con la ayuda de una sonda por donde le transfieren la leche materna que Karina se extrae cada tanto. Le dan la medicina que necesita, entre ellas cafeína para que desarrolle sus pulmones. En las mañanas le escanean el cerebro vigilando que no haya sangrado. Le revisan los ojos cada tanto porque recibir oxígeno por tanto tiempo puede llegar a ocasionarle problemas de visión. Cada mañana, entre 7 y 9, Karina recibe a los doctores con el plan del día para Samuel. En la noche, hacen el desglose de los eventos del día con la nueva enfermera que recibe el turno de noche. Eventualmente Samuel pasa a la etapa crítica y Karina puede empezar a cambiarle el pañal y a participar más de su cuidado. Un día, en pleno control ginecológico, Karina recibe la llamada del médico de cabecera de Samuel. El doctor le informa que tienen que hacerle una transfusión de sangre, y a Karina le suena tan grave esa información que cuando su ginecólogo le pregunta por Samuel, por primera vez, se quiebra. Yo me acuerdo que abrí la boca y lloré como no había llorado, porque yo no lloré, o sea, desde el día que él nació yo entré como en este mood de... Eras un robot, estabas como haciendo lo que te decían. Exacto, no, y que, o sea, el apoyo que uno recibe de todo el mundo ante algo difícil es, no, tienes que ser fuerte,
que Dios te dé fortaleza, que la vida te dé fortaleza. Entonces yo decía, pues ser fuerte es la única opción que tengo, y eso fui hasta ese minuto en que él me dijo, ¿cómo está el bebé? Y por mi cabeza pasó, no sé, está grave, le están haciendo transfusión de sangre y quiero estar allá, pero tengo que estar aquí. Me quebré. Ahí fue donde como que me pegó mucho de lo que estaba acumulando esas semanas. Y él me dijo, uy, creo que vamos a tener que hacer algo por ti. Te voy a mandar donde un psiquiatra. No solamente porque lloré, sino la forma como lloré. Yo soy como esas personas, no sé si somos todos los de mi generación, que somos muy buenos para como desconectar las emociones. O sea que el día que me ves a mí sentada llorando es porque en verdad es fuerte. Sí. Bueno, ella me hizo el chequeo, me dijo, físicamente estás bien, te estás recuperando, por favor, para psiquiatría urgente. Entonces, eso ahí fue como el principio de otro proceso nuevo para mí. Porque entonces de ahí ya yo era consciente de que era grave y que yo en verdad me sentía muy afectada por lo que estaba pasando por dentro, pero yo no externalizaba eso con nadie. A pesar de que la transfusión de sangre es muy pequeña, de 2 mililitros, el simple hecho de que le pidan su consentimiento la hace pensar en la gravedad del estado de Samuel. Para cuando Samuel cumple un mes, le tienen que hacer una cirugía en el corazón para que una de sus válvulas se cierre correctamente, algo que Samuel no alcanzó a desarrollar dentro del vientre. Ahí yo me sentía súper angustiada, que me acuerdo que una noche así, en esas que estaba sentada ahí mirando por la ventana, yo dije, o sea, yo tenía mucho miedo y como que ese día pensé y hablé con Dios así como nunca lo he hecho y le dije, bueno, si entregaste tu hijo por nosotros y quieres el mío, yo no puedo hacer nada. Como que solté ese control que yo sentía que tenía y a la vez no, pero como esa responsabilidad. Yo sentía que dependía de mí, que era culpa mía lo que estaba pasando y que dependía de mí que él se mejorara o no y que él creciera o no hasta ese día. O sea, fue como un efecto tarde de lo que me dijo el ginecólogo ese día, que veía que yo necesitaba hablar con alguien. Y no sé si fue esa misma noche o al otro día, pero pues seguidito tuve esa conversación con Dios y le dije, bueno, yo sé que esto está por fuera de mis manos, yo sé que no depende ni de mí ni de los médicos, ellos están haciendo todo lo que pueden, pero en últimas el que toma la decisión aquí eres tú. Y no puedo, o sea, no puedo seguir sintiéndome tan culpable y tan responsable por esto que estoy viviendo. O sea, literal, ese día dije, toma mi carga, no puedo con ella. Te digo, Lau, de ese día en adelante, todo fue diferente. O sea, Samuel, él es un milagro médico. Todas las veces que voy a terapia, al pediatra, ella me dice, venga, paciente milagro. Porque nunca tuvo nada de consecuencias de esa prematuridad. O sea, él, de todo lo que le podía pasar, de retrasos, ahora que entró al colegio, que él iba a aprender, que no iba a aprender, que iba a tener que desarrollo, nada. De ese día en que yo dije, bueno, esto está por fuera de mi control, fue diferente. Y, o sea, no sé, te digo si eso es algo como en mi cabeza o si en verdad pasó así, porque a partir de ahí él empezó a crecer bien, todos los exámenes que le hacían le salían bien. Fue tan diferente que a partir de ahí Samuel alcanza todas sus metas de gestación en esos primeros 2 meses. Los médicos lo clasifican ahora en un estatus donde la meta principal es su crecimiento, por lo que debe alimentarse muy bien. Karina entonces lo puede empezar a alimentar con un tetero o biberón y le puede poner ropa, aunque diminuta. El siguiente paso es esperar a que sus pulmones funcionen por cuenta propia para poder desconectarlo del oxígeno. En esos 110 días en que esperan a que Samuel crezca y crezca, Karina y José se intercambian como pueden el cuidado de Samuel y de su hija mayor, Mila. Pero los cumpleaños y las fechas importantes las pasaron en familia en la habitación del hospital de Samuel durante esos primeros 6 meses. Eventualmente Karina tiene que renunciar a su trabajo porque aunque su jefe le extiende su licencia de maternidad por unos meses más, para diciembre, cuando Samuel por fin sale del hospital,
Su cuidado todavía debe ser 24/7. Y los papás de Karina no se sienten calificados para estar a cargo en caso de emergencia. Renuncié y me quedé un año en la casa. Bueno, un año sin trabajar en ninguna parte, solo con él, porque ese primer año fue de terapias de todo tipo. Íbamos a médicos casi que todos los días. Él después de ahí, o sea, él salió y salió bien, pero igual, pues no era como que pasó 4 meses de hospital, sale y ya, nada. Tenía cardiólogo, tenía el médico de los ojos, pulmonólogo, y eran como 7 terapias a la semana. O sea, era una cosa loca. Entonces, pues yo me dediqué a eso, a llevarlo, a traerlo. Y la otra parte fue que nosotros salimos del hospital en diciembre y esa es como la temporada de flu y gripas y es invierno. La pulmonóloga me dijo, hagas lo que hagas a este bebé, que no le dé ni flu, ni gripa, ni nada. Y me pusieron una cuarentena de diciembre que él salió del hospital hasta que se acabara la temporada de flu que, no me acuerdo, creo que era como hasta mayo. Yo salí con él cargada, yo en silla de ruedas con él así, y me despedí de las enfermeras que se le convierten a uno en la familia, porque pasé más tiempo con ellas esos 4 meses que con cualquier persona. Y ellas, bye, que estés bien, no sé qué, se despidieron de mí y ellas se despiden así, ojalá no te volvamos a ver nunca. Y así fue, un año de cuarentena sin saber que unos pocos años después volvíamos a cuarentena todos. Hoy en día Samuel es un niño completamente normal, sano y feliz, muy feliz, solo que un poco más pequeño que un niño promedio de su edad. Dentro de mis planes siempre fue como una meta importante que él entrara al colegio. Yo decía, bueno, cuando entre al colegio veremos si hay problemas del desarrollo, el cerebro, si le va a costar más que a otro niño. Y entró ahorita en agosto y le ha ido súper bien. Habla perfecto inglés y español, que era otra parte que yo decía, bueno, él toda la vida en la casa escuchando español y ahora con el inglés, ¿qué va a hacer? No sé dónde, no sé cómo. A los 2 días de entrar al colegio, habla inglés. Es el milagro andante, el recordatorio de todos los días que la vida es complicada y a la vez tan frágil, pero tan fuerte. O sea, él por las noches se queda dormido y yo lo veo así que respira. Cada respiración, yo digo, ¡ay madre! Todo lo que nos preocupaban esas respiraciones al principio. Y pensar que hasta respirar es algo como tan importante y tan fundamental y como puede cambiar. Y muchas veces que nunca pensamos en eso. ¿Tú crees que esa energía o ese amor y ese apoyo que mandó esa enfermera en ese momento que te agarró la mano y oró por el bebé, ¿tú crees que eso tuvo algo que ver, o si crees en la energía o algo mágico, místico? Porque pienso yo que en situaciones así como que uno a veces como que vive cosas un poquito subliminales. Entonces no sé, ¿tú qué opinas de ese momento y si tuvo algo que ver como con el hecho de que Samuel ahora está perfecto? Absolutamente, absolutamente. Si ella no hubiera hecho eso que hizo en ese momento, no sé qué hubiera pasado. Y yo siento que eso que ella hizo por mí en ese momento, sí, hizo toda la diferencia en que él es uno de esos 2 que sobreviven y él es no solamente uno de esos 2 que sobreviven, sino uno de esos que sobreviven ante todo pronóstico médico, ante toda la lista de cosas que me dijeron que podía pasar, no pasó ninguna. Y de todas esas situaciones que pudieron haber llegado a él, no llegó ninguna. Con José, después de semejante proceso, ahora están más unidos que nunca. Con él después, obviamente ya de los años, yo creo que nunca nos hemos como sentado a hablar directamente del proceso, pero sí, quedamos como, si pudimos con eso, podemos con lo que sea, sin
sin directamente decirlo, como que bueno, ya sabemos que somos el equipo que puede con cosas, entonces seguimos viviendo así. Mil gracias por contarnos tu historia, por todo este tiempo que nos diste rememorando todo esto. Yo creo que lo bonito como de acordarse de cosas traumáticas mucho tiempo después es como que uno empieza a ver qué tanto le queda guardado y cómo empezarlo a hablar también ayuda como a sacarlo y a soltarlo. Entonces, la mejor energía para que sigas desempolvando y sacando todo eso y que se vaya y se quede lejos y sea un recuerdo feo, pero ya, como que no te afecte. Y también todas las mejores energías y buenas vibras para Samuel, que siga perfecto, que no le falle nada, que sea chiquito, pero que sea feliz y que esté sano, que es lo más importante. Entonces, muchas gracias, Cari. Gracias, fue una sesión de terapia que no sabía que necesitaba. Gracias por escuchar. Detrás de cada episodio hay una pasión y un trabajo enorme. Por eso, si te gusta lo que escuchas, síguenos en redes y déjanos un review para que otros millennials nos puedan conocer. Y como siempre, no olvides compartir este podcast con otro amigo millennial para crear comunidad. Nos escuchamos el próximo jueves. Adiós.